Buenas tardes. Se me había olvidado incluir un breve resumen de la última clase del lunes para los alumnos que no estaban, que eran Michael y Carlos. Aquí podéis ver en rayuela todo lo que entra para el examen de mañana. Definir con ejemplos materia, es decir, tenéis que saberos la definición de materia y mediante ejemplos también se os puede preguntar la definición de materia. Por ejemplo, una mesa, un vaso, el aire, el agua, la leche, son materia porque tienen masa y ocupan un lugar en el espacio, es decir, tienen volumen. Sin embargo, el sonido, la luz o un archivo MP3 o una imagen que tengáis en vuestro ordenador no son materia porque no tienen masa y no ocupan un lugar en el espacio. Lo mismo ocurre para la definición de cuerpo y de sistema material, o se os puede preguntar directamente o mediante ejemplos. Por ejemplo, una silla, el teclado del ordenador, son cuerpos porque podemos ver dónde empiezan y dónde acaban, es decir, tienen límites bien definidos y se utiliza más para los sólidos. Sin embargo, un sistema material no tiene unos límites bien definidos y no sabemos cuándo acaba. Por ejemplo, todo lo que esté en el estado de gas, el aire, por ejemplo, o el gas oxígeno, o otros que son líquidos como la leche, el agua, pero también se puede utilizar para la arena, el azúcar o la sal. La definición de materia también hay que sabérsela, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo o sistema material. Su unidad en el sistema internacional son los kilogramos y se mide con una balanza o báscula. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y en el sistema internacional se mide en metros cúbicos y se puede utilizar una probeta o vaso de precipitado o matraz de Lermeyer para medirlo. Es importante que sepáis que estas dos unidades del sistema internacional son muy importantes para los problemas. Las propiedades generales son aquellas propiedades que tienen todos los cuerpos y que pueden tomar muchos valores muy diferentes. Por ejemplo, una propiedad general es la masa, el volumen, la temperatura. La temperatura de un objeto pues, puede variar a lo largo del día y la temperatura del cuerpo humano también puede tomar muchos valores, 20, 30, 36. La masa de una persona puede variar cuando es niño, cuando es adulto, es decir, puede tomar valores diferentes. Sin embargo, las propiedades características tienen un valor fijo, constante, característico, que caracteriza a la sustancia. Y las propiedades características son las que permiten identificar, sí permiten identificar a la sustancia y las propiedades generales no permiten. Y creo que los apuntes estaba equivocado. Propiedades características son la densidad, la conductividad eléctrica o térmica, la dureza, ¿cuál más? La temperatura de fusión y ebullición, muy importante. También vais a tener varios problemas. Hay que saberse los pasos para resolver el problema y seguir los pasos. Los problemas son todos de densidad. Y creo que no he compartido la pantalla. Bueno, no hacía falta. En cuanto a los problemas de densidad, tenemos varios tipos de problemas. En todos hay que tomar datos, en algunos me van a pedir la densidad y en otros me van a pedir o calcular la masa y el volumen. Y en esos tenemos que multiplicar en cruz como si fuese una regla de 3. No podéis olvidar en los problemas analizar las unidades. Es decir, si por ejemplo me preguntan la masa y me dan una densidad que está en kilogramo o metro cúbico, pero el volumen me lo da en centímetro cúbico, pues esos centímetros cúbicos los tengo que poner en las mismas unidades de la densidad, es decir, la densidad manda. Si en otro problema me piden calcular el volumen, pero la masa me la dan en kilogramos y sin embargo la densidad me la dan en gramos, mililitros, pues esa masa que me la han dado en kilogramos la tengo que pasar a gramos para que esté en las mismas unidades que la densidad.
Sin embargo, en los problemas más fáciles que me preguntan por la densidad, puedo utilizar las unidades que yo quiera. Si me dan la masa en gramos y el volumen en mililitros, pues devuelvo la densidad en gramo mililitro. Que me dan kilogramo y metro cúbico, pues devuelvo la densidad en kilogramo metro cúbico. Son muy importantes los cambios de unidades porque van a ser de nuevo evaluados. Respecto a la teoría cinética de la materia, es muy sencilla y también se os va a preguntar en el examen. ¿Qué viene a decir la teoría cinética de la materia? Pues que la materia está formada por partículas muy pequeñas que están en continuo movimiento, ¿de acuerdo? Aunque estemos en el estado sólido. Vimos algunas animaciones en el que las bolitas de un sólido se mueven, vibran en torno a su posición de equilibrio, aunque estemos a 0 grados, y que empiezan a moverse más rápidamente conforme aumenta la temperatura. Respecto a las propiedades de los estados de la materia, vamos a ver si me deja ver las propiedades de que os di en clase, que creo que las he compartido también en Classroom. Sí, las he compartido porque le di un poquito de color. No sé si me deja. ¿Cómo se llama? Copia, crea. Vale, ahora compartir. Ahora, primeras propiedades. Las propiedades que están en color azul, ¿vale? Son las propiedades que se ven a lo largo de la primaria. Cabe destacar que tanto los sólidos, los líquidos como los gases tienen masa. Los gases, aunque creamos que no, tienen masa. Y luego son otras propiedades que son muy sencillitas. Sin embargo, las que están en color lila, ¿vale? Son propiedades nuevas de este año, ¿vale? Nos tenemos que fijar básicamente en la fuerza que mantiene unidas a las partículas. En un sólido, la fuerza que mantiene unidas a las partículas es muy fuerte, por eso están muy juntas, aunque vibran en torno a su posición de equilibrio, es decir, no podemos decir que están quietas en el estado sólido. En líquido, la fuerza que mantiene unidas a las partículas ya no es tan fuerte, podemos decir que es moderada, y las partículas pueden estar más separadas y se pueden mover en grupo o de forma deslizante. Sin embargo, en el estado gaseoso, la fuerza que mantiene unidas a las partículas es muy débil, haciendo que las partículas estén muy separadas y que puedan moverse con total libertad, de forma desordenada o caótica. Solo se va a preguntar una parte de la tabla. La siguiente parte de la tabla va acompañada de unas definiciones que también he modificado un poquito respecto de la fotocopia, ¿vale? Se os puede preguntar, ¿qué es la fluidez? Es la capacidad de los líquidos y de los gases de moverse continuamente de un lugar para otro. Los sólidos no tienen capacidad de fluir y no son fluidos. Y los gases y los líquidos sí tienen la capacidad de fluir y se les llama fluidos. Si pueden ir por tuberías, son fluidos. La difusión es el proceso por el cual un fluido se mezcla gradualmente con otro. Es la capacidad para mezclarse entre sí, entremezclarse. Los sólidos no se pueden entremezclar, los líquidos sí se entremezclan, pero les cuesta un poquito cuando mezclamos agua caliente con agua fría, pues tarda un ratito en estar templada. Sin embargo, en los gases, en cuanto abrimos un frasco de perfume o, por ejemplo, una bolsa de basura, enseguida se entremezcla con las partículas del aire y se mezcla muy bien y muy rápidamente. La comprensibilidad, que le ha cambiado la definición, es la capacidad que tiene la materia para disminuir su volumen al aplicar una fuerza. El agua, cuando aplicamos una fuerza, aquí tenemos una jeringuilla que también vimos en clase, cuando aplicamos una fuerza, las partículas pueden estar un poquito más juntas, pero solo un poquito. Por eso se dice que solo se pueden comprimir un poquito. Sin embargo, los gases, sus partículas están más separadas y al aplicar una fuerza,
podemos comprimir el gas bastante. Estas propiedades indico que son importantes. Bien se os pueden preguntar o bien se os puede decir pues, que, por ejemplo, cuál es la propiedad que hace que al destapar un perfume, pues olamos enseguida su olor en toda la habitación. Y luego aparece aquí, ¿vale? Aquí aparece en color rojo, pues lo que acabo de decir en cuanto a las propiedades y la densidad de los sólidos es alta porque las bolitas están muy juntas, en un líquido están menos juntas y en un gas están muy bajas. Volviendo a Rayuela, ¿vale? También entran los cambios de estado con ejemplos, la evaporación y la ebullición. Los cambios de estado con ejemplos lo tenéis en vuestro cuaderno y voy a abrir Classroom. El alumno tiene que saber bien los nombres de los cambios de estado. Puse en la pizarra que los estados de la materia son 3, pero los cambios de estado son 7. No confundáis cambio de estado, de un estado a otro, por ejemplo, de líquido a sólido, de sólido a gas, con el estado en sí de la materia. Esta parte que está aquí es la que tenéis copiada en el cuaderno. Muy importante, el paso de líquido a gas se llama vaporización, ¿vale? Y aquí en forma de mapa conceptual. ¿Qué es la fusión? El paso de sólido a líquido, vaporización, el paso de líquido a gas, con sus dos posibilidades. Posibilidades que pueden entrar en el examen, ebullición y evaporación. Cuando se produce a una temperatura constante en todo el líquido, por ejemplo, hervir agua se llama ebullición, pero la ebullición es una vaporización porque es el paso de líquido a gas. La evaporación, sin embargo, se puede producir a cualquier temperatura, por ejemplo, al secar la ropa, y solo en la superficie del líquido, pero también es el paso de líquido a gas. Tenemos también ejemplos de cada uno de los cambios de estado. Por ejemplo, derretir hielo, fusión. La naftalina, que son unas bolitas que se ponen en la ropa para evitar las polillas, que son unos bichitos que se comen la lana, es un ejemplo de sublimación. También lo es el hielo seco, es una especie de hielo que pasa directamente a gas cuando nos lo ponemos en alguna contractura. La condensación, cuando nos terminamos de duchar o está el día lluvioso y se condensa el cristal del coche. Solidificación, congelar agua. Y la escarcha es un paso de sublimación inversa. La escarcha pasa directamente de gas a sólido. Esta parte que aparece aquí no es importante. Sin embargo, sí es importante, sacado de 3 sitios diferentes, ¿vale? Para que lo veáis, las diferencias entre evaporación y ebullición. Aquí en forma de dibujo, esta es la evaporación, solo la parte de arriba, y la ebullición en todo el líquido, esas burbujitas que aparecen al ebullir agua o aceite o alcohol. Y aquí aparecen muy bien las diferencias, cuando es en la superficie y cuando es en cualquier parte del líquido, cuando es a cualquier temperatura o una temperatura llamada de ebullición, ¿vale? Viene contado de muchas maneras.